Hermanos, hoy vamos a comenzar unas clases y lo primero que quiero mostrarles antes de comenzar las clases, que tienen que ver con la clase de hoy, quiero mostrarles algunas imágenes, por eso lo dejé aquí en blanco, sin título, que bueno, cuando vean las imágenes se van a dar cuenta. Ok. Vean esta imagen allí, ¿cierto? Vean esta otra imagen. Vean esta otra imagen. Vean, son muy gráficas estas imágenes. Vean esta otra imagen. Esto es más gráfico todavía. Esto suele pasar mucho. Esta otra imagen también bastante gráfica ahí. Y esta última imagen. ¿Qué vieron esas imágenes, mis hermanos? Exactamente. Hay algo, que esas imágenes tienen algo en común, y es exactamente la violencia. Y eso es lo que vamos a estar hablando en estas clases que voy a comenzar hoy, 2 clases. Y estaremos hablando específicamente de la violencia en el hogar, ¿cierto? O la violencia intrafamiliar. Estaremos hablando sobre este tema y estaremos respondiendo varias preguntas en el día de hoy. En primer lugar, ¿qué es la violencia en el hogar? ¿Cuál es su origen, el origen de la violencia? ¿Dónde se originó la violencia en el hombre? Vamos a estar viendo un poco qué dice la Biblia en cuanto a este tema de la violencia y veremos un poco qué tenemos que hacer nosotros o qué podemos hacer como iglesia para en contra de la violencia. Eso lo estaremos viendo en el transcurso del día de hoy, si el tiempo me lo permite. Y sin mayor preámbulo, hermanos, teniendo estas imágenes en sus mentes, comencemos con la violencia en el hogar o la violencia intrafamiliar, es el tema. En primer lugar, ¿qué es la violencia en el hogar, mis hermanos? O intrafamiliar. Esto es un concepto que lo pueden ubicar fácilmente en internet, pero quiero que veamos allí unos detalles. La violencia intrafamiliar o la violencia en el hogar es un patrón que se da cuando uno de los miembros, vean esos detalles, uno de los miembros de la familia, de manera intencional, abusa de su poder, autoridad y fuerza para agredir físicamente, emocionalmente o sexualmente a algunos de sus integrantes. Eso es el concepto de la violencia de forma general. Y quiero que veamos 3 cosas allí interesantes que nos dice este concepto antes de seguir, mis hermanos. ¿Qué dice en primer lugar allí? Que es un patrón que se da cuando uno de los miembros de la familia, es decir, mis hermanos, la violencia puede venir tanto del hombre como de la mujer e incluso puede venir de los hijos dentro del hogar. A veces pensamos que la violencia, cuando hablamos de violencia, siempre pensamos en el hombre, ¿cierto? En el hombre violento, en el hombre que agrede en el hogar. La mayoría de los casos es así, mis hermanos. Pero también encontramos hogares donde hay mujeres que usan este patrón de la violencia. Hay hogares donde encontramos donde los hijos son los que usan este patrón de manera intencional. Entonces dice allí uno de los miembros de la familia. Es decir, cualquier miembro de la familia puede comportarse con este patrón de violencia. Tengamos eso claro allí. Lo segundo que notamos allí, mis hermanos, es que la violencia puede ser física, puede ser emocional y puede ser sexual, ¿cierto? ¿Cuánto podemos hablar de esto? Mucho, ¿verdad? El tema es muy amplio para el tiempo que tenemos. Pero solo mira las noticias. Solo tú puedes mirar el internet
Y tú vas a ver, hermanos, que este mal es el que más impacta a la sociedad. Vemos violencia por todos lados. Vemos violencia en las calles, vemos violencia en los colegios, vemos violencia en los hogares. Y ciertamente es así. En estos días veía un video, estaba en Twitter, y vi un video que me impactó demasiado. Me impactó mucho. Se veía a una mujer encima de una niña de aproximadamente 6 años, la edad que tiene mi niña, una mujer adulta, bastante pesada, aplastando a la niña. La niña estaba acostada en una cama y la mujer estaba de pie encima de la niña, encima de su cabecita, encima de su espalda, encima de su vientre. Incluso se muestra en el video que esta mujer hasta se agachó en su parte trasera y la puso encima de la cabeza de la niña. Y la niña, por supuesto, llorando. Este video de verdad fue algo perturbador. Tanto así que no lo pude seguir viendo, no se le vio la cara a esta mujer. El video tenía más de 3 millones de reproducciones. Espero que hayan denunciado esto y que esta mujer haya dado cuenta a las autoridades por esto. Lo cierto es, mis hermanos, que la violencia en el hogar es un hecho real. Es un hecho que sucede en todo el mundo. Y lo más doloroso de esto, hermanos, es que la mayoría, y eso que estamos en el siglo XXI, donde se encuentran diferentes instituciones y diferentes medios para poner denuncias, la mayoría de los casos, las mayorías que sufren violencia en el hogar, sufren de manera silenciosa. Sufren de manera silenciosa, sufren en silencio, hermanos. Hay que destacar que la violencia, mis hermanos, es un ciclo. Es un ciclo. Las personas caen en un ciclo de violencia. Ellos suelen agredir, después suelen tener una conciencia allí, empiezan a pedir perdón, luego hay una aparente calma, una aparente paz allí, pero resulta que vuelven otra vez a ese patrón violento y cada vez más, hermanos, los tiempos se acortan. Y cuando los tiempos se acortan, la violencia se hace más fuerte. Esos ciclos se vuelven más violentos. Impresionante, hermanos. Y tú y yo debemos dar respuesta a esto bíblicamente, ¿cierto? Y si no se trata con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, esto puede causar daños irreversibles. Y lo hemos visto en muchos hogares. Es por eso que como iglesia nosotros debemos tener una cosmovisión de este tema. ¿Por qué, hermanos? Porque tú dirás, esto no lo estoy viviendo yo en mi vida. Y ciertamente puede ser. Pero hermanos, puede ser que tu vecino, puede ser que tu hermano que está al lado, puede ser que un familiar tuyo esté viviendo esto en sus vidas y tú los puedas ayudar. Creyentes y no creyentes sufren de la violencia en el hogar. ¿Y cómo podemos ayudar, hermanos? No con métodos, no con pasos, sino por medio de la obra restauradora que hace Dios en el alma de los hombres. Y ese es por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Solo es posible, mis hermanos, combatir estos hechos violentos por el poder de la gracia que hace Dios en los hombres, obrando por medio de su Evangelio. Amén. Lo tercero que notamos allí, mis hermanos, es que dice, me pasé para acá, okay. Es que dice que es de manera intencional. Muchas veces se tiende a catalogar la violencia en el hogar cosas que no lo son. Cualquier cosa que pasa en el hogar, ya eso es violencia. ¿Qué dice el concepto allí? Uno de los miembros de la familia de manera intencional abusa, de manera intencional, mis hermanos. Y les voy a poner un ejemplo. Hay una discusión entre esposos. Están ellos en su habitación. Las cosas se ponen un poco calurosas, álgidas allí en medio de la discusión. Y la mujer quiere salir de la habitación. Y el hombre, hermanos, trata de detenerla a la mujer
la toma de la mano y accidentalmente la maltrata. Pregunto, ¿eso se puede catalogar como violencia en el hogar? La hermana ella dice que sí. Pregunto nuevamente, ¿eso se puede catalogar como violencia en el hogar? Si el hombre, la mujer trata de salir de la habitación y accidentalmente el hombre la toma de la mano y la maltrata, accidentalmente. No, hermanos. Indudablemente no. ¿Por qué? Porque fue un accidente. No fue intencional. Él no quería agredirla. Hermanos, y eso puede suceder mucho en nuestros hogares. Discusiones entre esposos, entre hermanos, entre padres e hijos, por cosas, hermanos, que no pasan más allá de discusiones, de malos entendidos. Ninguna de esas cosas se puede catalogar como violencia en el hogar. Pero como este concepto de la violencia en el hogar se ha extendido tanto, han olvidado esa parte de manera intencional, que se ha etiquetado cualquier problema en el hogar como un hecho violento, como violencia doméstica. Pero no es así, mis hermanos. Como vimos, el concepto es bien claro y tú y yo debemos tener cuenta de eso. De hecho, hermanos, este concepto se ha generalizado tanto que ha producido un daño terrible a la sociedad. Hay un daño allí. Y el peor daño que ha causado este concepto generalizado es que ha generalizado lo que ha sido el maltrato infantil. Así es. Tú hoy en día, como padre, le pegas a tu hijo y el niño, hermano, puede ir y poner una denuncia por maltrato infantil. Y vas preso, o por lo menos te citan a la comisaría. Y por supuesto estamos en contra de cualquier maltrato y reprobamos cualquier maltrato infantil que ponga en riesgo la vida de ese niño. Como iglesia debemos hacerlo. Pero debemos tener mucha claridad de que la Biblia, mis hermanos, nos habla de que la vara y la reprensión son necesarias en la crianza de nuestros hijos. ¿Cierto? Y allí tenemos algunos pasajes que nos hablan de que la Biblia dice, el que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Proverbios 29:17 dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, dice Proverbios 22:15, mas la vara de la corrección la alejará de él. Así es, mis hermanos. La disciplina a tiempo da sabiduría al niño. ¿Por qué, mis hermanos? Porque si no, ese niño te va a avergonzar más adelante, dice la palabra también. El punto es, mis hermanos, que todo esto ha causado una gran confusión en la sociedad y ha causado miedo a la hora de distinguir la violencia. ¿Qué es la violencia en el hogar? Y ahora las personas no saben si disciplinar a sus hijos, no saben si ir a poner la denuncia. Ha producido un temor en esto. Y de hecho, ese temor, hermanos, que se ha incursionado en las mismas filas en el mundo, eso ha incursionado en las filas de la iglesia, donde ya se ha perdido la distinción o no entendemos lo que es la violencia en el hogar. Por eso tú y yo debemos responder bíblicamente. Y podemos decir, mis hermanos, que la fuente de la violencia es el pecado. Es el pecado que mora en el hombre. Eso es la violencia. Tú y yo podemos decir, mis hermanos, bíblicamente, que la violencia es la expresión más grande de ira por la necesidad de controlar a otros y someterlos a sus deseos. Eso es la violencia. Wow, hermanos. Podemos concluir que la violencia es un problema del corazón, ¿cierto? Es un problema del corazón y del pecado. Eso es la violencia, hermanos.
Ya definimos un poco lo que es la violencia en el hogar y un poco lo que no es. Y sigamos respondiendo esta pregunta, sigamos indagando en este tema. Y para hacerlo, mis hermanos, tenemos que ir al origen de la violencia en el hogar. Y les quiero hacer una pregunta. ¿Dónde creen ustedes que empezó la violencia en el hombre o en el hogar? ¿Dónde creen? Bíblicamente. Cuando Adán y Eva pecaron. Muy bien. ¿Alguien más? Cuando Caín mató a Abel. Bueno, allá la hermana creo que dio una respuesta más favorable. Hermanos, la violencia comenzó con Adán y Eva. Ya lo vamos a ver por qué. Leamos Génesis 3. Génesis 3 del 9 al 12. Dice allí: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Mira la respuesta del hombre aquí, mis hermanos. El hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¡Wow! Esa fue la respuesta del hombre. ¿Ven lo que está sucediendo allí, mis hermanos? Hay algo que podemos resaltar allí. Vemos una clara manifestación de violencia en la respuesta de Adán. ¿Por qué, mis hermanos? Porque hay un repudio de parte de Adán hacia Eva. Hay un rechazo allí. En pocas palabras, mis hermanos, Adán estaba diciendo que él no deseaba tener a Eva como su compañera. Él le dijo a Dios: la mujer que me diste. Es como que dijera: la mujer que me diste es la culpable de todo lo que yo hice. Hay una acusación allí. Hay un repudio allí. Es un hecho violento. Y aunque ya el pecado había afectado el corazón del hombre por su desobediencia, y aunque ciertamente la mujer hizo mal, la solución, hermanos, no era culpar a la mujer por lo que había sucedido. En primer lugar, Adán había faltado su liderazgo, ¿cierto? ¿Te has puesto a pensar, hermanos, que la primera reacción de Adán fue abandonar a Eva? Esa mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces podemos decir que la violencia, mis hermanos, comienza con una clara reacción violenta de rechazo y de repudio que afectó profundamente el corazón del hombre. Y vean eso allí, mis hermanos. Ese rechazo y ese repudio es lo que vemos hoy en día en muchos matrimonios. ¿Por qué, hermanos? Porque esto nos parece mucho cuando las personas hablan o piensan en el divorcio. ¿Cierto? La famosa frase incompatibilidad de caracteres, que muchos afirman decir en los matrimonios cuando se divorcian, es un eufemismo, hermanos. Es un eufemismo de rechazo y de repudio. Ya no nos la llevamos bien, ya no me agradas, ya no siento nada por ti, ya no me satisface, etcétera, etcétera, etcétera. Rechazo y repudio. Y por supuesto vemos a partir de allí que fue inevitable los hechos violentos que describe más adelante con Caín y Abel. Y allí ya podríamos decir que sucedió la violencia física en el hogar, cuando Caín mata a Abel. Caín se siente afectado por la piedad de su hermano y él toma, hermanos, la decisión consciente e intencional de matar a su hermano. Podemos decir
que Caín fue el primer homicida, ¿cierto? Que dice, aunque Cristo dice que el primer homicida fue Satanás, pero en cuanto a los hombres, mis hermanos, por primera vez el hombre se encuentra cara a cara con la muerte. Alguien decía que probablemente en ese tiempo habían 6 personas, como mucho. Y decía que Caín fue el peor genocida de la historia humana al matar a su hermano. A partir de allí, mis hermanos, el hombre abraza en su alma la violencia. Y podemos nombrar muchos otros casos en la Biblia donde claramente nos muestran hechos violentos, pero quiero traer a sus mentes un caso, que es el caso de José. ¿Se acuerdan? Ahí vemos claramente una violencia intrafamiliar allí. Cómo los celos, cómo el odio, cómo los intereses, cómo el egoísmo de los hermanos de José llegaron al punto de ¿qué, hermanos? ¿De qué? No, hermanos. La primera intención de los hermanos fue matar a su hermano. Matémoslo. ¡Wow! Violencia. Y vemos que Rubén le dijo, no vamos a matarlo, vamos a lanzarlo en una cisterna. Qué bueno, ¿verdad, Rubén? Qué bueno fue. Pero también fue un hecho violento, hermanos. Lo dejó allí para que se muriera. Pero hay otro hecho violento. Lo venden a uno de los mercaderes que pasó. Y estos los venden a Egipto. Y sabemos toda la historia, hermano. Sabemos que Dios obró soberanamente allí. Sabemos que Dios tenía el control de cada una de esos hechos violentos. Y Dios hizo todo eso para un mayor bien, según la historia. Pero eso no anulaba el pecado que cometieron estos hermanos de José y las consecuencias que provocaron esto. Es por eso, hermanos, que tú y yo somos responsables de nuestros propios pecados. ¿Escucharon eso? Cada una de nuestras acciones, tú y yo somos responsables delante de Dios. Cada uno de nuestros pecados son producto de nuestra propia concupiscencia, hermanos. Y Dios puede usar incluso tu pecado para un mayor bien, hermanos, pero eso no anula nuestra responsabilidad delante de Él. No la anula. Ya vimos entonces, hermanos, un poco el concepto de lo que es la violencia, qué no es la violencia. Vimos un poco el origen de la violencia. Ahora, tenemos que meditar qué dice la Biblia sobre cómo Dios trató este asunto. ¿Qué dice la Biblia sobre cómo Dios trató la violencia? Y más adelante veremos un poco de manera práctica cómo podemos ayudar como iglesia a las personas que pueden estar sufriendo esto en sus vidas. Y quiero, en primer lugar, citar aquí de cómo Dios trata la violencia, hermanos. Quiero citar aquí algunos pasajes y podemos ver que son mandatos positivos, mandato positivo de Dios. Efesios 5, 21 al 23 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Hay un mandato positivo ¿a quién? A las casadas allí. ¿Ok? El segundo mandato positivo, mis hermanos, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, ¿a fin de qué? De presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hay un mandato ¿a quién, mis hermanos? A los maridos. Muy bien. En Efesios 6, 1, 4. ¿A quién se dirige? Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y leemos después, en el 4, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor, mis hermanos. Y si leemos
Colosenses 3, 18, 21. Aquí, de nuevo, casadas, de nuevo, maridos, de nuevo, hijos y de nuevo, padres, mis hermanos. ¿Quiénes son estos? Los que conforman un hogar. La familia, mis hermanos. Qué maravillosa es la Biblia, ¿cierto? Por eso cuando alguien, mis hermanos, viene a nosotros y nos dicen, pastor, ¿qué hago con mi esposo? ¿Qué hago con mi esposa? No sé qué hacer. Wow, hermanos. Yo me pregunto, allí está, ¿no? ¿No lees tu Biblia? ¿No habéis leído lo que dice? Maridos, amad a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Esposa, sujétate a tu marido como el Señor. Hijos, obedece a tu padre, porque esto le da gloria a Él y es para que te vaya bien. Wow, hermanos. Lo que pasa es que tu vida, como está centrada en ti mismo, en tus propios deseos, no te expones a la palabra de Dios y no obedeces lo que Dios claramente dice en cómo te debes comportar dentro de tu hogar. Y está claro allí, mis hermanos. Un versículo más. Primera de Pedro 3, 1 al 7, pero quiero enfocarme. Asimismo, vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Allí está, mis hermanos. Dios ha dejado mandatos positivos con un común denominador para evitar la violencia en el hogar. Es una orden directa de Dios, mis hermanos. Recuerden que Dios inspiró estas palabras a Pablo para que las dejara en cómo nosotros debemos conducirnos como iglesia, en cómo debemos comportarnos sin conformarnos dentro del hogar. Y si se fijan bien, mis hermanos, ¿cuál es el primer mandamiento? En Efesios 5:21. ¿Cuál es? Someteos unos a otros en el temor del Señor. Someteos unos a otros con sujeción. Wow, hermanos. Por allí empieza todo. Cuando no hay sujeción, cuando no hay cuidado, cuando no hay obediencia, cuando no se sujetan al Señor con temor, quien es la cabeza del hogar, conforme dice la palabra, hermanos, lo que va a provocar es un desorden y una ruptura en el matrimonio y la consecuencia es que van a ocasionar hechos violentos. Y quiero decirte, hermanos, que la mayoría de los hechos violentos no comienzan con una violencia física, sino con la violencia emocional y psicológica, con insultos verbales. Déjame decirte, cuando tú denigras a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, eso es un hecho violento. Cuando tú le gritas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, eso es un hecho violento. Cuando tú menosprecias a tu esposa, a los que conforman tu hogar, eso es un hecho violento. Cuando tú amenazas a los que conforman tu hogar, cuando tú intimidas, cuando tú te burlas de los que conforman tu hogar, todas esas acciones, mis hermanas, son consideradas y están dentro de la categoría de hechos violentos. Estás pasando por encima de esa persona. Hermanos, cuando un hombre denigra a la mujer y no la trata como heredera de las cosas de Dios, de la gracia de Dios, ahí hay violencia. En un libro llamado De Camino al Matrimonio, el autor de este libro cuenta, escuchen esto, hermanos, que un hombre en la propia luna de miel le dice a su esposa, me sentiría más atraído hacia ti si pudieras rebajar algunos kilos. ¡Guau, hermanos! En la propia luna de miel le dice estas palabras hirientes a esta mujer. ¿Se imaginan cómo se sintió esta mujer en ese momento? ¡Wow! Denigrada, humillada, burlada, un hecho violento, hermanos. Impresionante. Cuando una mujer denigra a su esposo,
y le habla faltándole el respeto y poniendo en duda su hombría, eso es un hecho violento, por si no lo sabías. Cuando un hijo habla a sus padres de forma golpeada, o cuando es diferente a lo que el padre les está diciendo, eso es un hecho violento. ¿Te has puesto a pensar eso? El punto es, mis queridos hermanos, que la violencia abarca muchas cosas, pero aunque todo esto puede ser muy general, y la Biblia no nos habla en detalle de cada una de estas cosas, nosotros podemos llegar a la conclusión que la violencia en el hogar es causa de nuestro pecado, mis hermanos. Proviene del pecado. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hacemos, pastor, entonces? Lo primero, mis hermanos, es preguntarle al Señor. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué quieres que haga? Es decir, acude primero a la palabra de Dios. Eso es lo que tienes que hacer. Recuerda que Él nunca dirá algo contrario a lo que dice su palabra. Busque la dirección de Dios. Por más difícil que parezca, mis hermanos, estamos llamados incluso a orar, e incluso por el agresor, por aquellos que nos ofenden. Por último, hermanos, ¿qué solución podemos hacer como iglesia? Tú y yo debemos estar preparados para esto, hermanos, y tomar medidas particulares para esto. Y debemos evaluar siempre el patrón de conducta allí, el grado de violencia. Recordemos que no todo en el hogar se puede catalogar como violencia, ¿ok? Pero si es necesario, mis hermanos, si vemos hechos violentos allí, veamos que lo primero es la integridad inmediata de la persona. Si esa persona ha sido golpeada, maltratada, herida, debe ser tratada inmediatamente. ¿Por qué? Porque si hay agresión hay que protegerla inmediatamente del abusador. No sabemos hasta dónde va a llegar esta persona de agredir. Hermanos, Dios quiera que esto no pase en nuestra iglesia. Pero les voy a decir algo. Si una hermana o un hermano lo llama a usted y le dice, mi esposo me está agrediendo, mi esposa me está agrediendo, mi hijo me está agrediendo, me está golpeando. Hermanos, por favor, no le vaya a decir, ponte a orar con él. No le dé ese consejo, hermanos. No le diga, espera y habla con él. No, hermanos. Lo primero que tiene que decirle es, sal de esa casa. Sal de allí. Y procura ayudarla y protegerla allí. Esto puede pasar mucho, hermanos. Hay muchos casos donde muchas iglesias han dado este consejo, soporta, espera. Y la persona sigue maltratando y las consecuencias son desastrosas. Son desastrosas. Esos hechos pueden agredir y pueden matar a esa persona. Así que lo primero, mis hermanos, es que debes dar integridad inmediata a la persona. Lo segundo que debemos hacer como iglesia es que debemos reportar el incidente, hermanos. ¿A quién? A las autoridades, por supuesto. Y allí va a quedar un antecedente, ya sea de una mujer o un hombre, etc. Esto muy frecuentemente queda sin pena en los hogares. Como dije, las personas sufren en silencio. Las personas por temor, por lástima, por las apariencias, no suelen poner la denuncia en las autoridades. Hermanos, hemos conocido casos, mi esposo y yo, donde no se ha llevado esto a las autoridades y las consecuencias han sido desastrosas. Muerte, suicidio, doloroso, hermanos. Así que debemos llevar a las personas incluso a que se animen a reportar el incidente y no sufran más en silencio. Lo otro es, mis hermanos, tenemos que confrontar el caso como iglesia.
Y allí nos vamos a Mateo 18, donde nos enseña que la disciplina es para el hermano que ha pecado. Si el abusador se congrega y profesa ser creyente, los ancianos necesitan confrontarlo, apuntando siempre al Evangelio para arrepentirse y el perdón. Y no solo eso, hermanos. Debemos advertirle que el próximo paso, si él no se arrepiente de eso, es poner la denuncia. Nosotros tuvimos un caso donde uno de los hermanos ya había pasado a estas instancias de la violencia física y le advertimos. El próximo paso es que vamos a poner la denuncia, si no paras esto. Por las gracias de Dios, el hermano reconoció su pecado, le pidió perdón a Dios, le pidió perdón a su esposa, y por la gracia de Dios ellos ahorita están bien. Pero también, mis hermanos, debemos poner esto, confrontar el caso o confrontar también a las víctimas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque las víctimas a veces caen en una especie de masoquismo o consentimiento allí. Y por miedo o por lástima o por las apariencias, no quieren entonces, se acostumbran a esa violencia. No, hermanos, enséñale que Dios está llamado a que vivan en paz. ¿Cierto? Eso es así, mis hermanos. Y lo otro es mostrar gracia, tanto para el agresor como para la persona agredida, mis hermanos. Dios muestra amor para ambos. Dios muestra su misericordia tanto para la víctima y para el abusador también. Amén. Mis queridos hermanos, ya me pasé de tiempo, se me apagó el teléfono. La violencia es algo atroz, mis hermanos. Es un producto del pecado. Es un producto de la desobediencia. Es un producto de estar ciego a la gloria de Dios. Es un producto de entender el propósito por el cual tú y yo estamos viviendo aquí, mis hermanos. Es el propósito por el cual Dios nos ha dado esposa, esposos, hijos, etc. Es una falta de todo eso, mis hermanos. Pero quiero decirles que la única esperanza para todo esto es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo único, mis hermanos. Que tú y yo encontremos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que tú y yo vivamos centrados en Cristo. Hermanos, cuando nuestros hogares vivan centrados en Cristo, en el amor de Cristo que tiene para con nosotros, la violencia no va a existir en el hogar. Créanme que no va a existir. Se lo he dicho en otras oportunidades, mis hermanos. Cristo nos vino a dar su gozo. Cristo nos vino a dar su paz. Cristo dice en Mateo 5:9, bienaventurados los que procuran la paz. Esos serán llamados hijos de Dios. Así es, mis hermanos. Estamos llamados a vivir en comunión en nuestra familia. Estamos llamados a que Jesús sea el centro de nuestras vidas. Estamos llamados a que nosotros debemos amar con Jesús en el centro de nuestro hogar. Estamos llamados, mis hermanos, a resolver cualquier conflicto. ¿Con quién? Con Jesús en el centro de nuestros hogares, mis hermanos. Así que como iglesia prestemos ayuda, prestemos consuelo, demos esperanza a estas personas que sufren en silencio y que nuestros hogares, mis hermanos, cada uno de nuestros hogares sea restaurado por la gracia de Dios. Sean hogares, mis hermanos, donde podamos identificar estos hechos violentos y podamos combatirlo con el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Amén. La semana que viene hablaré un poco más sobre este tema y tocaremos un punto que muy poco se toca en la iglesia, y es el maltrato de los hijos para con los padres, un hecho violento. Vamos a orar al Señor entonces.